con todo este pedazote. ¿Ya? Comparamos el arco del pedacito, ¿ya? Sobre el GS, ¿no? El ángulo donde está formando el arco total. Y en el otro, en este círculo grande, va a ser el perímetro total, que va a ser 2 pi por el radio, ¿sobre qué? Sobre su ángulo total, que es 360. ¿Listo? De aquí vamos a despejar GS. GS va a ser igual a ¿qué? A 360 va a ir a multiplicar, 2 va a ir a dividir, va a ser 180 directamente. 180 por el arco sobre pi por r. Miren, ya hemos llegado aquí. GS. Ahora lo que vamos a hacer es comparar el mismo pedacito, este de color verdecito, con el rojito. Esa relación va a ser, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, va a ser el arco sobre GS igual a ¿qué? Vamos a tener aquí una longitud de la curva y su ángulo va a ser el ángulo de deflexión, ¿verdad? Entonces vamos a decir aquí longitud de la curva en función al arco, una LS vamos a hacer. LS sobre ¿qué? Sobre delta, el ángulo de deflexión principal. ¿Qué hacemos? Despejamos justamente esta longitud de la curva. Esa longitud de la curva va a ser igual a ¿qué? El arco por el ángulo de deflexión sobre GS. A ver, aquí vamos a hacer. LS va a ser igual a ¿qué? Al arco por la deflexión sobre GS. Grado de curvatura. GS sabemos que es igual a 180 por S sobre pi por el radio. ¿Listo? Pi por el radio. ¿No? Vamos a reemplazar a este GS ese valor. Vamos a tener longitud de la curva en función al arco, al sistema arco. S por delta sobre 180, ¿no? Estamos reemplazando este valor aquí. Por S sobre pi por R. Simplificando, ¿no? Simplificando los S, haciendo relaciones, vamos a tener la longitud de la curva es igual a ¿qué? A pi por el radio, por el ángulo de deflexión principal sobre 180. ¿Listo? Entonces, con esta fórmula se calcula la longitud de la curva. Pero hay otra. Hay otra, por si acaso, que está en función de la cuerda. Y justamente es el sistema cuerda. Ya, que parte de lo mismo, de la misma idea, de una curva simple, ya, pero en este caso lo divide en cuerdas. ¿Listo? En cuerdas. Tenemos aquí el PC, tenemos aquí el PT, y podemos nosotros decir que aquí hay un pedacito de cuerda. ¿Listo? Todo este C, o sea, la C es una cuerda.
¿Listo? Y de la misma manera, haciendo una relación, por ejemplo, aquí de triángulos, si partimos esto en dos, ya vamos a tener aquí un angulito de GC, ¿no? El ángulo que va a formar este pedacito es GC, ¿verdad? El ángulo central de la cuerda. Podemos analizar, por ejemplo, este pedacito del triángulo que se forma, va a ser un triángulo rectángulo. ¿Listo? Donde tomamos en cuenta la mitad de este GC y la mitad de este C. Si traemos este triangulito, el pedacito del triangulito aquí, el pedacito, vamos a tener aquí C medios, este pedacito, y este angulito va a ser GC medios. ¿Listo? Y este va a ser R, este pedazo, ¿no? El más largo. Y decimos seno de este angulito va a ser igual al cateto opuesto, esto sobre la hipotenusa radio. Entonces decimos seno de GC medios es igual a ¿qué? A C sobre 2 sobre R. De aquí podemos despejar GC, ¿ya? Para poder relacionar después GC. Despejando GC vamos a tener lo siguiente. Directo, para no tardar mucho. GC es igual a 2 por el seno a la menos 1, C sobre 2R. Llegamos aquí. ¿Listo? Ahora vamos a relacionar, aquí directo voy a dibujar el otro grafiquito. Vamos a relacionar todo este pedazo con todo el pedazo rojo. Vamos a hacer otro dibujito. Aquí sí. Digamos que este es este, aquí está el PC y aquí está el PT. Tenemos aquí el ángulo de deflexión y vamos a tener aquí un LC total, longitud de curva total. Y el otro pedacito que era este otrito donde está la cuerda, ¿verdad? Es la C, este pedacito, y aquí tenemos un GC. Hacemos la misma relación. Aquí va a ser C sobre GC es igual a ¿qué? Al LC, la longitud de la curva total, sobre el ángulo de deflexión. Este G parece C, no me convence ya. Ahora sí. GC. Listo. De aquí despejamos ¿qué cosa? Lo que nos interesa, la longitud de la curva. Y vamos a reemplazar este valor de GC. Aquí. De donde LC, la longitud de la curva en función a la cuerda, en función al sistema cuerda-grado, vamos a tener LC, cuerda, sobre 12, no la menos 1, DC sobre 12. Y que la C sería la cuerda larga en este caso, y el valor de C. No, ese C es una C minúscula por si acaso, ya es la cuerda. Van a haber algunos casos que vamos a utilizar cuerda como dato. Entonces, si queremos calcular la longitud de la curva, necesariamente, miren, vamos a utilizar esta fórmula, porque está en función a ¿qué? A la cuerda, radio y deflexión principal. No se confundan, ¿no? Esto es la longitud de la curva, la formulita para la longitud de la curva. Y esta C es muy diferente, es una C minúscula, cuerda. No es la cuerda larga, ¿no? Que es el otro elemento.
O sea, con esto, ¿a qué me voy? Con esta demostración de sistema, cuerda, grado y arcogrado, que mediante esos dos sistemas obtenemos dos formulitas, por si acaso. Ya las dos formulitas son los siguientes. Vamos a decir longitud de la curva en función al arco. Se puede colocar longitud de curva directo, pero algunos libros manejan eso. Radio por el ángulo de deflexión principal sobre 180. Con esto calculamos la longitud de la curva. Si tenemos de dato cuerda, si tenemos de dato cuerda la longitud de la curva, vamos a calcular cuerda por el ángulo de deflexión sobre 2 al seno a la menos 1, cuerda sobre 2 por el radio. ¿Ya? Los dos son longitud de curva. ¿Listo? Lo que quería mostrarles es de dónde salen, más o menos. ¿De dónde salen, no? ¿De dónde salen estas formulitas? ¿De qué análisis? Ya, entonces miren con esto, ya tenemos todas las formulitas. ¿Dónde están? Si nos vamos al texto. Este es el manual. Anótense ya como formulario háganse todos los elementos. Ahora mismo ya pueden hacer, vamos a hacer un ejercicio después del descanso, ¿ya? Ganen tiempo en anotarse las formulitas. Para los que todavía no están, anótense la formulita de la tangente, a que es igual, ya sabemos el radio mínimo que es igual, la cuerda larga, la mediana, la externa y la longitud de la curva. ¿Listo? Tienen el texto. Anótense como formulario. Y ahí quedaremos. Tomaremos un descansito. Entre 20. Inge, una consultita. Si Sí. no nos diera de dato esa cuerda, ¿cómo se puede hallar o se puede asumir tal vez algún valor? ¿O sí o sí nos tiene que dar? No, si no les doy de dato la cuerda, entonces directamente calculan la longitud de la curva con la otra formulita. ¿Ya? Que está en función del arco, es directamente el pi por el radio por el ángulo sobre 180, ¿no? Esta formulita. Si no nos dan cuerda, entonces utilizamos esto. Está bien, Inge, gracias por la explicación. ¿Listo? Ya, entonces, como tareita, para después del descanso, fíjense el texto, todos lo tienen, busquen, está en la... Ahora les voy a ayudar. Está lento esto. Y si se fijan, aquí está también, ¿no? Expresión sistema arcogrado. Aquí lo explican de diferente forma. Ya, de diferente forma cada uno. Después vamos a ver las deflexiones. Aquí están las formulitas. Anótense estas formulitas, ¿ya? Como tareita. Aquí está, como un formulario. Saquen una hojita, háganse un formulario. Algunos tal vez ya lo tienen. ¿Listo? Como Tareita para después de la clase. Posiblemente hagamos una practiquita.
¿Ya? Pues les digo. Entonces tomaremos descansito, unos 20 minutos. Estén atentos. ¿Listo? Después del descanso.